Hola a todos, qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de High Performers dedicado a la fecha FIFA en específico de nuestra selección. Vamos a tener otro donde podemos hablar un poco más de CONCACAF para tener un poquito más de invitados e insumos, pero este es dedicado a nuestra selección para que podamos hablar de todo lo bueno y de todas las mejoras que deben de pasar y que pasaron en esta última fecha FIFA, que nos dieron la clasificación y el ascenso, la clasificación a la Copa de Oro directo y el ascenso a la Liga A. Algo que tenía que pasar y que no debe haber ninguna celebración desmedida ni ninguna sorpresa para nadie, ¿no? El Salvador está obligado a ganar 6 de 6 y no lo logramos, pero logramos 5, que está bien, pero cuando empezamos a hacer un zoom in y empezamos a analizar un poquito más a detalle como lo vamos a hacer ahora, hay más preocupaciones que satisfacciones. Y vamos a empezar. Es importante entender que Dóniga y su cuerpo técnico no fueron responsables de estar en la Liga B. No se tiene por qué a ellos estar comentando sobre cómo llegamos a la Liga B o hablar de la racha que se tuvo anteriormente. Ellos no tienen absolutamente nada que ver, y hacer esas comparaciones se hacen debates estériles que no tienen por qué llegar a eso. Y vamos también a hablar de esas comparaciones que no tienen ningún sentido y cómo debe de analizarse realmente lo que se está haciendo, y no hablar de lo que pasó hace un año, hace 2 años, hace 3, para nada. Ahora, con este ascenso, con ganes, como dijimos, 5 de 6, todos sufridos, no pudimos ganar contundentemente a ninguna de las islas que venían de Liga C, como Bonaire, y que son de Liga B, que en su vida han jugado Copa Oro, no han sido protagonistas en eliminatorias, no tienen equipos o jugadores que puedan considerarse élite o que van a realmente competir a un nivel alto en CONCACAF, para nada. Son rivales que sí se merecen el respeto, pero que en ningún momento deben de ser una comparación para poder medirnos, y eso es lo que más preocupa, que en ningún partido pudimos ser convincentes, en ningún partido el equipo pudo convencer ellos mismos, ni a la afición, ni a los analistas, ¿no? Esto yo lo he dicho mucho y lo he hablado, que no tiene que ver tanto con nombres, sino con funcionamiento. Muchos hablan de que por qué no está Roldán, que deberían de conciliar, de que qué pasó con O'Hill, de que por qué no ponen a este en esta posición, que por qué tanto insisten con Bonilla y Darwin. A ver, eso para mí son temas secundarios. El tema primordial debe ser el funcionamiento de la selección, independientemente de quiénes juegan. Y aquí empecemos a hablar un poco de detalle. Para mí, y lo he dicho muchas veces, ¿no? David Dóniga es un profesional y respeto mucho su trayectoria. Si bien es cierto, muchas de las cosas que ha prometido o que sugiere pasar en selección no han pasado. Por ejemplo, el tema a un principio en la primera conferencia de prensa, ¿no? Se habló de que habían jugadores que habían renunciado. Él no tenía nada de culpa que esos jugadores renunciaran, pero dijo que ellos solos iban a venir, porque se iban a venir motivando al trabajo que se estaba haciendo. Eso está complicado porque no todo ha sido responsabilidad de él. Primero, hacia afuera o desde afuera no motiva mucho llegar a selección por el funcionamiento. Quedamos mucho a deber y no se nota una conjunción que se traslada dentro del campo. No estoy diciendo fuera del campo que el grupo no esté integrado, lo cual considero que sí lo está, y ya voy a dar mis razones por qué. Pero el funcionamiento en los partidos donde podíamos mostrar mayor dominio, mayor contundencia, no estamos hablando que estábamos jugando la octagonal contra Canadá, Jamaica, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos. Estamos jugando contra rivales de los más débiles de nuestra confederación. No es que lo diga yo, lo dice el ranking, vienen de algunos de Liga C, y aún así no pudimos nosotros mismos salir fortalecidos de esta Liga B como debimos de haberlo hecho. Entonces esto complica a que algunos jugadores puedan venir o no, pero al final está bien, con los que se tiene, con eso se tiene que trabajar. Yo he dicho, no importa tanto los nombres, sino el funcionamiento. Da igual si tú jugás con Bonilla, con Steven, con Tejada, con Nathan Ordaz, con Santos Ortiz, con Tejada, o con Jorge Cruz, o con
Cibrián o con Domínguez o con Clavel o con Tomás Romero o con Mario González. Realmente es el funcionamiento que está dejando mucho a deber. Ahora, sí considero que con esta comisión, liderada por Rolando González, va a ser mucho más profundo el detalle de la evaluación del trabajo, el cual no podían hacer los anteriores, por obvias razones. No había un conocimiento para poder sentarse a hablar del plan de trabajo, de qué fallaron en los partidos, de poder interpretar un reporte de Wisecout y revisarlo a detalle y ver lo que tú me estás diciendo o lo que me han dicho. Aquí en los datos no veo que eso esté pasando. El equipo de trabajo que tenés, yo lo he dicho, no ha tenido un equipo de trabajo idóneo. Las personas que estaban antes acompañándolo, ni por cerca perfiles de selección. Ahora se está fortaleciendo un poco con Misael Alfaro, Juan Carlos Serrano, que para mí es un aporte muy bueno, pero que está haciendo demasiado y no encuentra en qué enfocarse, ¿no? Lo tienen en selecciones juveniles, lo cual hay mucho que hacer, y también en selección mayor. Este último fin de semana se tuvo que parar las selecciones juveniles porque había selección mayor. En Honduras, en Costa Rica, en Guatemala, esto no va a pasar, ¿no? Ni se diga en Estados Unidos, Canadá, México, que porque hay selección mayor van a parar los juveniles, y más con la oportunidad que hay en sus 17, ya la vamos a hablar más adelante. Entonces, después de eso, no estoy seguro si tiene un analista, no estoy seguro quién es el preparador físico, y no estoy seguro qué otros perfiles pueden ayudar en la asistencia del técnico. Estoy hablando de convocatorias, estoy hablando al minuto 60 cuando estás jugando contra Bonaire y estás 0-0. ¿Quién te puede venir a dar 2-3 sugerencias de cómo el equipo puede plantearse mejor, de qué cambios hacer? Otra vez estoy seguro que Serrano lo puede hacer, pero creo que nadie más en el cuerpo técnico. Hemos hablado de Fernando Triano y considero que tiene su rol y que no es el campo, que no es el conocimiento de los jugadores, que no es un conocimiento táctico. Debe ser otras formas en las que ayuda a él a planificar y ayudar a ciertas cosas a David, que es válido, pero hasta el momento estamos cerrando 10 meses y de primer partido o la primera semana que se jugó con Inter de Miami y después Costa Rica, esto no hay una mejora, y lo digo con propiedad porque estamos jugando partidos muy accesibles. Tú pudiste jugar contra Costa Rica, ok, en los primeros tuviste algunas limitaciones con las convocatorias, después con Honduras, que para mí fue un partido decente, aunque fue amistoso, pero de eso, que estaba empezando a ser criticado, y se le hablaba y se le cuestionaba el funcionamiento, y le decía, bueno, las balas de verdad ya van a venir. Bueno, las balas de verdad han venido. Puerto Rico en el Cuscatlán, con tiempo para preparar el partido, y salimos 0-0. 0-0 con sensaciones muy negativas, porque Puerto Rico se lo pudo haber llevado y estuviéramos en una peor posición de la que estuviéramos ahora. Saliendo de eso, bueno, dijimos todavía le ganamos a San Vicente y la Granadina, y después llegamos a esta Liga B, en la cual, como digo, salimos con más dudas que fortalecidos. Estoy hablando en general del grupo, estoy hablando en general de la selección, no estoy diciendo nombres, estoy dando el funcionamiento. También fue cuestionado David previo a estos partidos en el Cucatlán, no habíamos jugado todo en el Caribe, se puede entender que a veces los campos, que el viaje, de acuerdo. Habló que íbamos a salir orgullosos de la selección y que nos iba a gustar mucho el juego. Tuvimos un juego con Bonaire, donde la lluvia no fue un factor, y lo ganamos apenas. A ver, que tengamos 10, 12 llegadas, que dominemos el partido, eso es lo mínimo que se tiene que hacer con un rival amateur. Recordemos, un profesional en el equipo. Esos son los temas que hay que cuestionarnos y fortalecernos. Y después jugamos contra Montserrat, el peor del grupo. Y bueno, se vino la lluvia, ok, se vino la lluvia, pero antes tampoco es que le habíamos pasado por encima y que estamos ganando 4-0. Los primeros minutos nos embotellaron y después logramos salir, y hubieron sensaciones buenas de individualidades de Nathan, de un errorazo del portero que Rafa Tejada está ahí para meterlo, y bueno, para mí un error arbitral que anula un gol de Darwin que tuvo que haber sido validado. Pero después, con la lluvia y todo, al minuto 93, 94, si el árbitro no pitó un fuera de juego que era dudoso, Montserrat tenía el empate y nos dejaba complicados y nos hubiera dejado en una posición mucho peor de la que estamos. Entonces, ahora sí es sentarse y evaluar y entender un poco qué está pasando, cuál es el plan, cuáles son las acciones que estás tomando, cómo puede mejorarse. El sistema sí considero que ayuda al cambio. El 3-4-3
yo he insistido mucho en diferentes programas en Tigo Sports, lo he dicho en X. Tenemos nuestros jugadores más peligrosos, más desequilibrantes, son extremos. Y en el 3-5-2 estábamos forzándolos en posiciones que no son sus habituales y exponíamos al jugador. No estaba teniendo buenos rendimientos. Llámese Jairo Enríquez, llámese Santos Ortiz, llámese incluso el mismo Nathan Ordaz en el partido con Bonaire allá en Washington. Y así puedo decir otros que pueden servirle como Kevin Reyes, como Mayer Hill, que no estuvieron en esta convocatoria, pero que pueden servir en esas posiciones. Francis Castillo, otro que ha venido y que ha jugado muy bien. En el 3-4-3 se pudieron ver mucho mejor, pero tampoco fue la solución. Partido 1-0 y 1-0 con Bonaire, con Montserrat, que no deja de sentirse dudas de hacia dónde va esta selección y con tanto tiempo ya de trabajo. No estábamos hablando de un mes, estamos hablando de alrededor de 10 meses. Entonces, sí espero que las evaluaciones que haga la comisión y cómo se pueda fortalecer este cuerpo técnico ayuden a que Doniga pueda trabajar mejor y que los mismos jugadores salgan convencidos. Aquí habla un poco de la integración del grupo. El grupo, los que llegan, yo los veo integrados. No van a ver una selección a donde el jugador adentro que está siendo convocado va a cuestionar al entrenador o va a hablar mal del entorno o del sistema o de que no convencemos a nadie. Por supuesto que no, si está siendo convocado es su oportunidad. Sí, desde Nelson Bonilla hasta Nathan Ordaz, que trató de estar en selecciones de México en juveniles y ya no formó parte y ahora hace sentido para El Salvador y para él poder unirse y qué bueno que lo logramos tener. Pero él no va a venir y no va a expresar que no se siente bien, que el nivel no es de lo que se acostumbraba, que está mucho más bajo de lo esperado. Él va a tratar de aportar como todos, ¿no? Eso es importante y que se siente que el grupo por lo menos está comprometido y que al final hace sentido. No todos los días, no todos los jugadores tienen una oportunidad de jugar una eliminatoria para el Mundial y una tan accesible como va a ser esta. Entonces, eso es importante que el grupo siga comprometido, pero que también pueda tener esas aperturas con el entrenador de hablar de esto, ¿no? Y así como dijo cuando llegó Nathan Ordaz que el sistema se iba a acoplar un poco a los jugadores, que eso fue bueno, pero asimismo que haya sido siempre, ¿no? Yo me imagino a Jairo Enríquez feliz de que ahora pueda jugar como extremo, ¿no? Que antes no lo podía hacer, que lo estamos forzando como 10, o Santos Ortiz como un delantero detrás del 9, y ahora como extremo jugó muy bien los minutos que le dieron contra Bonaire y bueno, los minutos ya que entró con Montserrat, el campo no dejó de desenvolver de todo el juego, pero hacia adelante esto tiene que ser importante. Ahora, en el entorno se hablan de comparaciones. Voy a hablar yo como esto es un debate completamente estéril. La gente trata de comparar con Hugo Pérez y que envuelva a Hugo Pérez. A ver, ni la federación va a traer de regreso a Hugo Pérez, ni Hugo Pérez quiere regresar. Después de esos últimos meses o tal vez el año que fue un desastre en la gestión alrededor de selección, de salir sin que le paguen su salario, eso no va a pasar. Ya pasemos la página por el bien del grupo de esta selección y por respeto a Hugo Pérez y a Doniga, que no se hagan esas comparaciones. A ver, Hugo tuvo partidos de octagonal, solo ahí eran 14 partidos de un nivel altísimo, ¿no? Jugar 7 partidos en casa, 7 partidos de visita contra México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, esa fue una realidad diferente. Y después los partidos que se tuvieron en su último año, ¿no? El Copa de Oro con Panamá, con Costa Rica, el partido difícil que tuvo que perder con Martinica, el amistoso con Nicaragua, Corea y Japón, eso ya pasó. No podemos comparar, son peras y lo que está pasando ahorita son manzanas, ¿sí? Ni uno de ellos escoge su calendario. Tal vez en amistosos pueden hablar un poquito, sugerir a algunos rivales, de lo contrario, ni uno escogió su calendario de competencia. Hugo llegó y se le dio la selección y jugó contra las Islas, que pasó con contundencia, goleando, tuvo una buena Copa de Oro, después una octagonal en la que se compitió y de ahí el rendimiento vino para abajo. Por temas administrativos, de gestión, entorno de selección, que eso está pasando un poco, y ya. David Doniga vino y tiene otra realidad. Ya estábamos en Liga B, se está dando una eliminatoria con un formato diferente
Y no hay por qué comparar y no por qué decir, bueno, ahora se gana o Hugo juega mucho mejor, este juega peor. Ya, separemos eso y podamos evaluar este proceso por él mismo. Y con ese mismo calendario, que competencias que ellos no escogen, y tal vez, como dije, algunos amistosos uno puede sugerir o tener algunos rivales, Doniga ha tenido, voy a hacer este resumen para entender rápido, 3 partidos con Bonaire, 3 partidos con San Vicente y las Granadinas, 2 partidos con Montserrat. Solo ahí estamos hablando de 8 partidos accesibles, ganables todos. Adicional, Puerto Rico en eliminatorias y amistosos que se pueden agregar ahí, como el que tuvimos con Inter de Miami, con Costa Rica, con Honduras, con Perú. De esos, sin comparar con lo que pasó antes, hay partidos que se tenían que ganar con el entrenador que fuera y con los jugadores que fuera. Y no hemos salido fortalecidos en una oportunidad que probablemente sea única, ¿no? No todos los entrenadores van a tener en su primer año de gestión partidos tan accesibles y tan ganables y tener que salir más preocupados que satisfechos. Eso tiene que ser parte de lo que ahora se evalúe, de lo que ahora se hable y de qué se puede mejorar y cómo se puede mejorar. Una de las áreas donde considero que más impacto se puede generar a un corto plazo, que es lo que necesitamos, es el entorno de la selección. El entorno de la selección nos está cuidando y ha sido uno de los factores que ha afectado mucho porque hay esta vibra negativa alrededor de la selección. Teníamos años de no jugar un partido de local oficial, meses, contra Puerto Rico fue el último partido oficial que jugamos y ahora volvimos a jugar en casa, un estadio vacío, 5,000 personas el jueves y un poquito menos el domingo, y con una vibra densa, ¿no? A donde la afición, cuando se mantenía el 0, cuando no habían pases acertados, había muchos silbidos, había muchos boos hacia el entrenador, hacia jugadores en específico, que me parece que no son los culpables y se está descargando mucha de esta tensión negativa hacia algunos en específico, pero al final también algo que preocupe, que se debe cuidar. Normalmente el entrenador en sus primeros meses de gestión es cuando más puede crear un ambiente de ilusión, de una comunión con la afición, con la opinión pública, y aquí ha sido al revés, ¿no? Desde los primeros partidos hay cuestionamientos, no convence, y ya está cerrando el primer año y hay mucho más dudas que aciertos. Y este entorno también no tiene que ver solo con el entrenador, cuerpo técnico, tiene que ver con quienes lo acuerpan. Tiene que ver con estrategias de comunicación, voy a hablar puntualmente, y de marketing. Yo he criticado mucho a quienes sea que vean eso, y he hablado, por ejemplo, con Lupita, la cual no tiene absolutamente nada que ver, porque me confirma que no tiene ella voz ni voto en las decisiones, en las acciones que se toman. Y voy a decir ejemplos. Ahorita, Bonilla y Darwin Serén, cuestionados muchísimo por la afición. Y lo primero que se hace es exponerlos a ellos en entrevistas. Esto, teniendo una estrategia de comunicación, teniendo un director de comunicación, un director de marketing, esto es lo que menos querés, ¿no? Porque hay una atención enfocada en ellos dos y los pones a dar entrevistas y lo primero que pasa es que los aficionados que están en contra, ellos mismos van a seguir en contra. No hay nada que haya pasado para cambiar eso, por lo cual es mejor no exponerlos a ellos y hablar de diferentes temas como, bueno, el ascenso y cómo se va a preparar y un poco de autocrítica de grupo, nada de individualidades, de cómo este sistema se tiene que ir depurando, cómo algunos jugadores se pueden ir sumando, cómo se puede hablar con jugadores de los que dijeron que no, si se puede o no se puede, de cómo se va a preparar para estos meses que no hay fecha FIFA, si hay amistosos que se pueden meter con jugadores de liga local, pero que el tema no vaya hacia ellos, no los volvés a exponer. Y después de la parte del director de marketing, esto te arruina la reputación de la federación. Tú tenés gestiones con patrocinadores y lo que se está hablando es solo de crítica a la selección, solo que estos jugadores deben de no seguir, de que para que lo llaman, porque lo convocan, dando disculpas públicas, imágenes en televisión. Esto es lo que menos querés, entonces tenés que cuidar el entorno de la selección
y esto no se ha hecho. Así como hace unas semanas lo hablé de lo que pasó con los Hill, tenía que cuidarse ese entorno y no salir el entrenador y otros jugadores a apuntar y a señalar cosas sobre el tema, y que, como yo he dicho, yo no estoy ni a favor ni en contra de uno, es simplemente esos temas son para adentro y se tienen que cuidar. Todo esto afecta porque, bueno, ahora hace falta gol y de repente ves a Brian Hill destacando en Colombia. Esto no ayuda. Si tú hubieras cuidado ese entorno, ese ruido no hubiera venido a reventarte en la cara con estos temas. O si, bueno, Nelson lo está cuestionando mucho la afición, pero no aparece en los medios justo después del partido. La afición ya no siguiera hablando tanto de eso, pero le das más carne y la reputación y tu entorno no crece positivamente, sino que al revés. Se sigue cuestionando por qué los convocan, en lugar de hablar, bueno, de la preparación, de qué se hizo bien, qué se hizo mal, de los que debutaron, de qué sensaciones dejó Pereira, que está en Brasil, que está bien. Hay críticas de por qué no jugó. Para mí no tiene nada malo que no haya jugado. Había que verlo, había que conocerlo. Eran 2-3 sesiones antes de un primer partido para poderlo poner. Tampoco hay que exponer al jugador. Todas estas cosas hay que saber manejarlas. Pero bueno, hacia adelante, como dije, yo doy un beneficio de la duda a las credenciales y experiencias que tiene el presidente de la comisión, Rolando González. Considero que su trabajo en Panamá puede aportar y puede ayudar a enderezar un poco el rumbo. Estoy seguro que necesita recurso humano. Estoy hablando que el cuerpo técnico de la actual selección absoluta está compuesto por David, por Juan Carlos Serrano, por Misael Alfaro. No estoy seguro quién es el preparador físico. Y bueno, entiendo que Fernando Triano es un poco un rol entre coach personal de él con jugadores y planificación de temas, y de ahí nada más. Y si yo me voy a la sub-20, si me voy a la sub-17, hay muchas dudas, muchos cuestionamientos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte? Y cómo podemos fortalecer esto y que esto ayude, porque realmente no podemos estar viendo solo la punta del iceberg, que es la selección absoluta, sino que también cómo se construye hacia abajo, cómo está la sub-20, cómo está la sub-17, y que trabajen bajo el mismo modelo de juego. Y no estoy hablando que el sistema sea el mismo, pero que ahorita teníamos, por ejemplo, a Francis Castillo, que está en una sub-20, que jugaba un 4-2-3-1, y estaba en la selección mayor jugando un 3-5-2 y ahora un 3-4-3. Son ideas muy diferentes, son lineamientos muy diferentes, que por lo menos haya una línea en la cual se pueda desglosar a diferentes sistemas, a diferentes formas, pero que sí exista una línea que le habíamos dejado, que se había construido y que en selecciones femeninas se mantiene. Eso ayuda a que tú vas creciendo, teniendo jugadoras que se puedan desarrollar y puedan ir fácilmente integrándose de una selección a otra, porque hay un mismo ADN. Pero a este momento es una ensalada y no sabemos qué puede pasar. Y pensando en el Mundial Sub-17, que yo lo he dicho en mis cuentas de redes sociales, no hay otra oportunidad como estas. Un formato en el cual antes nos tocaba pelearnos con Centroamérica y después pasábamos a los mejores de CONCACAF, un formato en el que tenías que jugar mínimo 5 partidos y poder clasificar. Ahora, recuerdo, el formato pasó de 24 a 48 selecciones. Se van a jugar mundiales sub-17 todos los años a partir de este próximo 2025, y el formato en CONCACAF es un grupo de 4 y el ganador va directo al mundial. Nuestro grupo, el rival duro es Jamaica, después tenemos 2 islas que apenas logran hacer selecciones juveniles, cual ganando 3 partidos sin jugar con México, con Costa Rica, con Estados Unidos, con Canadá, con Panamá, se puede clasificar al mundial. No ha habido bueno, sí habrá en los próximos 5 años realmente formatos como este, que si nosotros trabajamos bien las selecciones juveniles, por primera vez vamos a poder ir a un Mundial Sub-17 y construir sobre esa base que vaya para que pueda ser en la Sub-20, para que pueda estar perfiles que puedan llegar a selección mayor. Pero si no lo hacemos, va a ser complicado. Y aquí vuelvo a apuntar a la comisión pasada. Esta eliminatoria de Sub-17 se juega en febrero. Estamos a 2 meses y medio de jugar esa eliminatoria, y esta Sub-17 en marzo tuvo su última actividad de partidos y no ha vuelto a tener nada hasta convocatorias de esta semana. Y esto no es culpa de Juan Carlos Serrano. Si a él no le dan las herramientas, ¿cómo?
Estamos hablando que de marzo a todo este año no ha habido ninguna planificación o no hay ningún plan de partidos internacionales, de entrenamientos, de campamentos en Estados Unidos, campamentos en El Salvador, de partidos amistosos. Esa selección de marzo para acá no ha tenido ningún partido internacional. Y en febrero se juegan esos 3 partidos el pase al mundial. Y lo que puede ayudar es que aún así con esa mala planificación se puede clasificar, porque ganarle a Jamaica en este momento, Jamaica es un desastre en selecciones juveniles. En la última sub-20 fue el equipo más goleado. No significa que vaya a ser lo mismo en sub-17, pueda que logren alguna generación que pueda competir, pero gracias a Dios no están organizados y no nos toca contra una selección o federación que sí está organizada. Doy ejemplos. Los últimos meses tienes a Guatemala entrenando todas las semanas y con alrededor de 4 o 5 amistosos internacionales, incluyendo partidos con Canadá y con México. Honduras, Costa Rica, Panamá, igual. Ni voy a hablar de los de Norteamérica, que tienen campamentos en Europa y tienen selecciones por año. Tienen la 17 lista, después tienen la 16 y después tienen la 15. Ya tienen los próximos 3 mundiales sub-17 listos. Tampoco vamos a compararnos y esperar algo similar, pero esta generación debe de poder tener más herramientas y se debe de poder hablar de eso. Yo he escuchado a Orlando González hablar sobre cómo él trabajó eso muy bien en Panamá y ojalá que pueda inyectarnos un poco eso y que en estos meses veamos ese sub-17 con al menos unos 8 partidos internacionales para llegar a ese premundial y asegurar esa clasificación histórica que pudiera hacer por primera vez a un mundial sub-17. Pero bueno, para cerrar, este era el resumen rápido de lo que está pasando en la actualidad de la selección. Pasó la fecha FIFA, como dije, hay más dudas que aciertos, pero se tiene que poder poner el dedo en el renglón y poner presión sobre las cosas que se tienen que cambiar. Doniga necesita fortalecer su cuerpo técnico, debe poder tener evaluaciones más profundas con la comisión y tiene que poder haber cambios sustanciales en el entorno de la selección. Se tiene que poder cuidar a los jugadores, se tiene que poder cuidar al entrenador de turno y se tiene que poder tener una preparación real. Y escuché también que dice Doniga, bueno, tener una preparación fuerte para lo que viene. A ver, ¿y qué hemos estado haciendo en este momento? Ya jugamos las primeras fechas de eliminatoria contra Puerto Rico y San Vicente de las Granadinas y si no lo hicimos en ese momento, ¿por qué ahora tenga que cambiar? Si es la misma importancia, la eliminatoria empezó en junio de este año. Hacia adelante, qué bueno que tenemos Copa de Oro y qué bueno que nos vamos con Surinam ahorita, porque muy probablemente no nos hubiera ganado, pero de aquí a junio, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? Surinam lo veo fortaleciéndose con los jugadores que está teniendo. El día de hoy se juega partido de vuelta con Canadá, después de perder en casa 0-1 con un buen partido que le hicieron a Canadá. Todas esas cosas tenemos que poder estar cerca y poder ver cómo esta selección pueda caminar hacia adelante con mejores gestiones, con mejores entornos y sin necesariamente hablar de nombres, funcionamiento. Los nombres que Doniga decida que lleguen se tienen que respetar y esos jugadores tienen que dar lo mejor posible para esos partidos que vayan a venir de marzo en la fecha FIFA que tenemos de amistosos hasta junio, donde se tiene eliminatoria y Copa de Oro. Por mi lado, les agradezco mucho por estar siempre pendientes de High Performers, por seguirnos, no se olvide de suscribirse aquí en el canal de YouTube y para El Salvador en Tigo Sports. Les agradecemos muchísimo, nos vemos en el próximo episodio.